Vamos ya en la etapa 9, estamos entrando a una recta final, pero nos estamos tomando el tiempo que sea necesario para que todo quede muy claro porque es importante y sobre todo en estas últimas etapas donde todo lo anterior aprendido tenemos que aplicarlo y tenemos que echar mano de esos recursos celestiales que tenemos nosotros como hijos de Dios, sobre todo. ¿Cuántos de aquí saben que son dignos del perdón? Y eso es algo muy importante en este proceso del perdón, saberse digno del perdón. De hecho, nuestra naturaleza humana lleva implícito ese don del perdón. Es una capacidad que todos como seres humanos tenemos. Así como podemos recordar, podemos olvidar también. ¿Sí? Ciertamente requiere un esfuerzo humano, ya les había dicho desde el principio. ¿Sí? Pero también espiritual. Meramente el esfuerzo humano, en muchos casos, ¿sí?, no es suficiente. Se requiere esa parte espiritual, se requiere de la ayuda de Dios para poder otorgar un perdón cabal y completo en situaciones graves. No basta solamente tener también solo voluntad, porque hay personas que quieren perdonar, pero tampoco han logrado concretarlo completamente. Se requiere la ayuda de Dios. El propósito de esta etapa es comprender que somos dignos de perdonar, ¿sí? Y también, al mismo tiempo, nos hacemos dignos de que nos perdonen. Y esta toma de conciencia nos da pues la pauta para seguir avanzando, ¿sí? Si no tenemos esa conciencia, esa comprensión, no podremos seguir avanzando en un proceso de perdón completo. Tenemos que abandonar toda resistencia, ¿sí?, a perdonar y sobre todo dejar que el amor de Dios, que ya fue derramado en nuestros corazones, ¿sí? ¿Cuántos saben que tienen y estamos llenos del amor de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Surja, ¿sí?, ese amor y fluya desde nuestro interior y nos dé también la fuerza necesaria que necesitamos para continuar en este proceso y también hagamos la voluntad de Dios, porque definitivamente que perdonemos es la voluntad de Dios. De eso no nos cabe la menor duda, ¿verdad? Amén. Entonces, el don de ser perdonado, sentirse digno de ser perdonado es una experiencia indescriptible. Es una experiencia que no se compara a ninguna otra, ¿sí? Es algo más profundo, incluso que el amor pasional, que el reconocimiento, la alegría, el éxito, el reencuentro entre dos amigos, etcétera, ¿sí? El sentirse perdonado es algo que va a lo profundo de nuestro ser. De algún modo llega a lo más profundo de nuestro interior, de nuestra alma, ¿sí? Alguien que ha sido perdonado se siente amado de manera incondicional. A pesar de sus defectos, de sus fracasos o de sus transgresiones. Y yo quiero que recuerdes hoy, y quiero preguntarte también cómo te sentiste cuando tú de veras tomaste conciencia de que el Señor, nuestro Dios, te perdonó. La verdad, si de veras tú tuviste esa conciencia de todo lo que Él te perdonó,
y de una manera incondicional, con todos tus defectos, con todas tus transgresiones, con todos tus fracasos, o sea, todo eso no importó. El Señor te amó y te perdonó. Y sabes, cuando tú de veras tomas conciencia de eso, no puedes quedarte igual. No puedes dejar de manifestar ese gozo, esa alegría que representa sentirse perdonado. ¿Sí? Es algo indescriptible y que te cambia, te convierte, te transforma. ¿Sí? Y todos somos dignos de ser perdonados, pero hace falta mostrar disposición. El Evangelio nos enseña que los convertidos son los que se han dejado amar a pesar de su pobreza interior, mientras los que se han endurecido son los que han rechazado el amor y el perdón. ¿Sí? Si no hay disposición en ti para ser perdonado, para recibir ese amor, pues te quedas sin él y te quedas fuera. Entonces hay obstáculos, podemos ver que hay obstáculos en las personas respecto a aceptar el perdón. ¿Sí? Hay obstáculos en la aceptación del perdón. Y eso es claro, lo hemos podido ver muchas veces. ¿Por qué tanta resistencia a dejarse alcanzar por la gracia del perdón? Quiero que veamos 4 resistencias, ¿sí? 4 tipos de personas que rechazan el perdón. Hay personas que se creen imperdonables. Tienen la impresión de que sus faltas, que son tan enormes, tan pesadas, ¿sí?, que nunca se les podrán perdonar tales faltas. Hay personas que así se sienten. Es que yo soy tan malo, hice tantas cosas muy malas que no me pueden perdonar. Hay personas que no quieren recibir el perdón porque tienen esa idea, ese concepto. Pero déjame decirte que sí pueden ser perdonadas. Dios tiene un perdón para ese tipo de personas y necesitan saberlo, necesitan que llegue ese conocimiento de la palabra de Dios a la vida de estas personas. Y tú y yo somos parte de esa misión, ¿sí? Tú y yo, que somos hijos de Dios, somos ese instrumento para que ese tipo de personas que se creen imperdonables les revele Dios el amor que sí les perdona. Amén. Están también los que no creen en la gratuidad del amor, ¿sí? Admiten en teoría la posibilidad de un amor incondicional. En teoría, ¿sí? Pueden aceptar, sí, tener algún conocimiento de eso, pero en la práctica no creen en él, porque están convencidos de que nada es gratuito y que todo, incluido el perdón, debe pagarse antes o después. Es frecuente que estas personas hayan tenido unos padres que nunca les manifestaron un amor gratuito. Fíjate cómo como padres podemos hacer tanto daño a nuestros hijos, sino que solo los amaban en recompensa por sus buenas notas en el colegio, por portarse bien, ¿sí me explico? Solo por medio de recompensa te demuestro mi amor, te demuestro que me interesas. Y esas personas luego creen que nada es gratis en la vida, como el perdón, ¿sí? Y se resisten a perdonar. Existe una tercera categoría de personas que rechazan el perdón.
no sienten ninguna necesidad de Él, ¿sí? Ya que no parecen sentir ninguna culpabilidad individual o social. Dicen, no, pues yo no ocupo ser perdonado. Viven en una especie de vacío moral y espiritual, ¿sí? Padecen una neuropatía espiritual y moral que les hace insensibles a cualquier necesidad de perdón. Dicen, no, yo no tengo necesidad de perdón, ni me hables de eso, ¿sí? Y es una resistencia. Y esas personas pues, no pueden otorgar un perdón como tal. Necesita haber un cambio, una conversión, una transformación en el interior de este tipo de personas. De todas las que estamos hablando, son 4 tipos. Ninguno de este tipo de personas acepta, ¿sí? O puede recibir, ¿sí? Aceptar el perdón. La última categoría, en esta se incluyen los que simplemente rechazan la culpabilidad considerándola como una laguna psicológica, ¿sí? O sea, rechazan la culpabilidad, el sentirse culpables, ¿sí? Mientras que el sentimiento neurótico, es decir, desviado, de culpabilidad tiraniza al individuo y lo oprime, ¿sí? El sentimiento sano y normal de culpabilidad pone a la persona sobre aviso de lo que en verdad es esa emoción, ¿sí? ¿Sí me explico? Un ser limitado y falible, ¿sí? Las personas que no sienten esa emoción de culpabilidad, ¿sí? Tienen una desviación, ¿sí? ¿Sí me explico? Algo mal está aquí en su interior. Termina oprimiéndolos, termina empeorándolos. Pero la emoción normal de culpabilidad, ¿sí? Es algo sano, es un sentimiento sano y normal. Y pone a las personas sobre aviso, ¿sí? De lo que en verdad es, les repito, un ser limitado y falible, ¿sí? Tenemos muchas limitaciones y podemos fallar. Y eso es normal. Y es normal sentirse culpable cuando transgredes, ¿no? Los límites. Entonces el desafío consiste en aceptar recibir el perdón sin sentirse humillado o rebajado. ¿Se acuerda que ya vimos algo al respecto? Si todo eso que ya vimos lo vamos a estar juntando aquí. Porque de nada sirve aceptar recibir el perdón si esto te va a hacer sentir humillado y rebajado como persona, ¿sí? Eso tiene que estar fuera, ¿sí? Y algunos rechazan el perdón precisamente para evitar la humillación. Porque ven que serán humillados al recibir el perdón y lo rechazan de antemano, ¿sí? Entonces, en definitiva, parece evidente que quien no se ama y no se perdona tampoco puede amar ni perdonar al otro. Por otra parte, el amor y el perdón, ¿sí?, a uno mismo parecen irrealizables e ilusorios sin la clemencia del otro, ¿sí? Entonces, por tanto, para ser capaz de perdonar es esencial saberse digno de perdón, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unas citas que ya hemos visto, pero ahora los vamos a ver desde otro enfoque. Algo importante que tenemos que dejar a un lado para saberse digno del perdón es el orgullo.
Esta etapa de dejar el orgullo, que es la que sigue inmediatamente después de saberse digno del perdón, ¿sí?, están muy relacionadas, porque se requiere de una voluntad libre de orgullo para ejercer el acto del perdón, ¿sí? Entonces, quedó claro que debemos sabernos dignos del perdón, ¿verdad? Y yo creo que eso como cristianos, como hijos de Dios, lo podemos entender fácilmente, para dejar esa etapa ya y adentrarnos en dejar a un lado el orgullo, ¿sí? Pero no podemos llegar a esta si no tenemos esa conciencia de que somos dignos, ¿sí?, de perdón, para poder nosotros perdonar. Es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Si yo no soy capaz de recibir o de aceptar que puedo recibir un perdón, yo no puedo perdonar, ¿sí? Sabido eso, entendido eso, mejor dicho, ¿sí?, debemos dejar el orgullo a un lado. El orgullo no sirve de mucho, ya que en su carácter desmedido actúa como un ancla, ¿sí?, que nos estanca y nos mantiene en una posición ahí estática, sin crecer, sin avanzar, ¿sí? Todo perdón que nosotros otorguemos debe de brotar del alma, del corazón, ¿sí?, de nuestro interior. No debe de ser un acto motivado por falsos fundamentos como el orgullo, porque algunos perdonan por orgullo, ¿sí? Eso provocaría pues viciar la grandeza de la autenticidad del perdón, que debe de salir del corazón y de forma gratuita, ¿sí? Entonces, en esta etapa vamos a aprender a renunciar a todo deseo de suficiencia, la cual es incompatible con lo sublime del perdón, ¿sí? El orgullo te hace sentir autosuficiente y eso es un obstáculo para perdonar. ¿Por qué? Porque vas a decir, no necesito de Dios, no necesito de nadie, ¿sí? Y quieras o no, eso te va a impedir perdonar cabalmente, ¿sí? Entonces hay una palabra aquí importante, obstinación, ¿sí? ¿Alguien de aquí se sabe si es obstinado o no? ¿Sí? La obstinación perturba el proceso del perdón, ¿sí? Y les voy a platicar una historia precisamente para ilustrar esta parte, ¿sí? Si siente que se está durmiendo y todo eso, pellízquese, a ver, actívese. Yo sé que requiere esto concentración y atención. Haga un esfuerzo, es un momento nada más, ¿sí? Tome agua, puede levantarse también, pero el punto es, aun cuando después puede verlo, ¿verdad?, ahí en línea, que ahorita ponga atención porque se le puede pasar algo importante. Sucede que había una vez, o érase una vez, no es cuento, es real. Entonces le vamos a quitar ese el érase una vez, ¿sí? Era un ferviente predicador, un misionero que fue enviado a otro país, pues a predicar el evangelio, ¿no?, a ganar almas para el Señor, ¿sí? Él se había consagrado en cuerpo y alma a la evangelización, ya me trabé la lengua, evangelización de su pueblo de adopción, ¿sí? Es decir, al pueblo donde lo enviaron. Pero sus métodos apostólicos pues distaban mucho de ser apreciados por algunos, ¿sí? Entonces,
pues empezaron a hablar de él, empezaron a levantar algunas calumnias, ¿sí? Acerca, pues, de él, de su trabajo como misionero. Y esas palabras malintencionadas llegaron a oídos de su superior, de su supervisor, ¿no? Y a pues le entró el pánico, le entró el miedo de que algo más grave pudiera suceder, y lo manda a llamar y le dice, pues regrésate lo más pronto que sea posible. Ya no puedes seguir de misionero, ¿sí? Al momento que supo, pues este predicador eso, que su vida era eso, ¿sí? Y después de años de estar trabajando en ello, él sintió que se moría, ¿sí? Imagínate, o sea, dejó todo para entregarse a esa tarea. De pronto, porque alguien dijo algo y llega a oídos de sus superiores, le dicen, ya no puedes continuar ahí, tienes que regresarte a tu país, ¿sí? Vuélvete a tu país lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, después de algunos meses de descanso y reflexión, este misionero quiso liberarse de aquel resentimiento extenuante que envenenaba su vida. ¿Por qué? Porque él había acumulado un resentimiento contra su ex superior por haberlo regresado de su servicio, ¿sí? Él no podía perdonarle ese hecho, ¿sí? Entonces, pues él reflexiona, se toma un descanso y dice, voy a decidir perdonarlo, así. Y se decía a sí mismo, te perdono, ¿sí? Y lo decía en voz alta, te perdono. Es más, hasta decía su nombre, fulano de tal, te perdono. Pero era inútil. Nada lograba mitigar su amargura, ¿sí? Él decía, te perdono, sí, yo ya no voy a sentir este resentimiento contra ti, pero se daba cuenta, al siguiente día despertaba y se daba cuenta que sentía todavía ahí en su interior esa amargura, ese resentimiento. ¿Te ha pasado? Que a veces tú dices, no, sí, te perdono, pero no es cierto. Ahí sigue dentro porque tú sientes. No escuchas nomás nombrar a esa persona o se te viene a la memoria un recuerdo de esa persona y sientes que, ¿sí? Como dice la canción, te hierve la sangre, ¿no? O alguna otra emoción negativa, ¿sí? No, era inútil, no lograba mitigar su amargura, sino que por el contrario, su obstinación en perdonar solo lograba agravar su resentimiento. Sintiéndose desamparado, pensó en recurrir en un último medio, ¿sí? Apartarse allá a un lugar donde pudiera estar pues tranquilo, no sé, irse a la montaña, irse ahí a alguna cabaña, algún lugar donde él pudiera estar solo, con el único propósito, ¿sí?, de lograr perdonar. Desde el principio de su reclusión, ¿sí?, puso manos a la obra. Empezó a leer acerca del perdón, empezó a leer, también pasaba horas meditando, orando, leyendo la palabra, y también repetía su fórmula, te perdono. A veces creía lograrlo, a veces creía haber conseguido, ya lo logré. Pero si iba a la cama, despertaba y seguía sintiendo ese resentimiento en su interior. Bueno, la noche del cuarto día, mientras estaba él ahí meditando, orando, tomó el Nuevo Testamento y dijo, lo voy a abrir, a ver dónde cae, ¿no? Lo abre al azar, ¿sí? Y fue a dar con el texto
de la curación del paralítico que podemos ver ahí en Marcos 2, ¿sí? Y lo vamos a leer. Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5, ¿sí? Al ver Jesús la fe de ellos, ya se sabe la historia, ¿no? Y llegó gente, iban cargando un paralítico, ¿sí? Cargado ahí dice por 4, no podían acercarse por causa de la multitud. Entonces descubrieron el techo, ¿no? De donde estaba, y por ahí bajaron a este pobre paralítico, ¿no? Y el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Entonces le salta a la vista a este misionero, ¿sí? Solo Dios puede perdonar, ¿sí? Y comprendió en el acto, ¿sí? En ese momento él se dio cuenta la inutilidad de empeñarse en perdonar contando solo con sus propias fuerzas. Él estaba empeñado, obstinado en perdonar a base de su voluntad, a base de su propio esfuerzo, a base de su propio método. Entendió por fin que lo que le guiaba no era más que el deseo de poder. Sus grandes esfuerzos solo habían servido para disfrazar la humillación y su cólera que sentía porque lo retiraron de su servicio. Acababa de darse cuenta de su deseo inconfesable de mostrarse moralmente superior con su ex superior. Entendió que estaba sumido en el orgullo. Y este descubrimiento le llevó a encomendarse por completo a Dios. Dijo, Señor, yo con mis fuerzas no puedo. Lo he intentado, no puedo, Señor. Me abandono completamente en ti. Sáname, ayúdame a perdonar. Empezó a relajarse. Se preparó él para recibir la gracia del perdón. ¿Sí? Pero no sabía, ¿sí? Sin saber cómo, cuándo o dónde le sería concedida. Él ya no tenía que preocuparse por eso. Él podía depositar completamente, ¿sí?, esa necesidad en Dios. 2 días más tarde tuvo la sensación, primero confusa y luego cada vez más clara, de que algo se había liberado en él. A partir de aquel momento sintió que le invadía la paz, su corazón se aligeró y su alma se sintió liberada. ¿Sí? Curiosamente, ni siquiera experimentaba ya la necesidad de pronunciar su fórmula mágica, te perdono. ¿Sí? El resentimiento había desaparecido y el perdón se logró. Cuando él reconoció su orgullo, la necesidad de Dios en su vida,
y en su problema en particular. Entregó su carga al Señor y fue liberado. ¿Sí? Hermanos, el orgullo es un obstáculo enorme para poder liberar un perdón, para poder otorgar un perdón, ¿sí? Ahora bien, debemos tener claro que el perdón no es una obligación moral, ¿sí? El perdón no puede ser una orden o un precepto moral, ¿sí? Y es fácil caer en este error y privarle de su aspecto espontáneo y gratuito a la persona, ¿sí? Esto era algo que Pedro, ¿sí?, el apóstol, no lograba comprender. Y por eso preguntaba a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Sí? ¿Nota usted aquí la fórmula legalista? O sea, si me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7? O sea, como si él tuviese esa obligación moral, o sea, y si cumplo con esto, o sea, ya estoy del otro lado, ya. Si ya me ofende hasta la 8, pues ya no tengo también la obligación, ¿verdad? O sea, Pedro, lleno de preocupaciones legalistas, quería reglas morales precisas sobre el perdón. Y a veces eso también tenemos, hermanos, que queremos perdonar como si fuera una obligación moral, y tampoco se trata de eso. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Sí? En Mateo 18, 21 y 22, ahí está, ya lo hemos visto, ¿sí? Que al contrario de lo que Lamec, que también ya lo vimos al principio en las predicaciones, en las primeras de esta serie, Lamec dijo: si alguien a mí me hiere, si alguien se mete conmigo, 77 veces me voy a vengar, la va a pagar. Pero Jesús, ¿ves cómo toma todo lo contrario de la ley? Y le dice: te digo que no 7 veces, sino 70 veces 7, ¿sí? ¿Qué nos da a entender claramente esta respuesta de nuestro Señor? Que el perdón no deriva de una obligación moral, sino de una mística de la gratuidad. O sea, es algo que en base a tu relación con Dios lo otorgas gratuitamente, lejos de ser una orden. En el pensamiento de Jesús, el perdón implica la conversión del corazón, del corazón que se sabe perdonado, que se sabe amado. De ese estilo de vida renovado en Dios, que concuerda con Dios mismo, ¿sí?, acerca del amor y del perdón. El poder de perdonar, por lo tanto, solo debe de brotar de un corazón libre y perdonado, ¿sí? Si tú no te sientes libre y perdonado, no puedes otorgar un perdón completo y cabal como Dios nos ha enseñado, ¿sí? ¿Está claro esta parte? ¿Va quedando claro? Muy bien. Entonces, si nos va quedando muy claro, debemos abrirnos al perdón, ¿sí? Necesitamos tener una apertura para recibir el perdón por medio de un entendimiento muy claro de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Vamos a leer Lucas 6:36. Esta es una invitación, ¿sí?, que hace Jesús
Lucas 6:36 dice, ¿ya lo tiene? Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Se lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y fíjate bien, no se trata aquí de una mera imitación, ¿sí? No es una invitación a la imitación, sino de prepararse para recibir esa bendición, ¿sí? Debemos irnos preparando para ser compasivos, siendo conscientes del amor de Dios derramado en nosotros, en nuestro corazón, al aceptar voluntariamente y con humildad la salvación ofrecida de Dios por medio de Jesús, ¿sí? Él nos mostró su compasión al ofrecernos gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Y Él quiere que también nosotros estemos preparados, ¿sí?, para ofrecer nuestra compasión, porque hemos sido capacitados para ello, ¿sí? No porque te lo demande, sino porque ahora tú también puedes hacerlo. Él te lo ha mostrado, Él te ha enseñado y te ha dado todo lo que necesitas. A estas alturas no podemos mostrarnos indecisos de perdonar. Esto sería un bloqueo, ¿sí? Y los bloqueos provienen de falsas imágenes que nos formamos acerca de Dios. Y hay gente que se ha formado una imagen de Dios como un Dios justiciero, un Dios de juicio, o un Padre muy legalista. Pero Dios, el Dios que nosotros conocemos y que solamente podemos conocer revelado por la palabra de Dios, no por la tradición, sino por la palabra de Dios, ¿sí? Es un Dios amoroso, ¿no? Un Dios que ama a su creación, tanto que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿sí? Que nos otorgó un perdón gratis e incondicional, pagando él mismo el precio que nos correspondía a nosotros, ¿sí? Entonces, si a estas alturas tú dices, no puedo perdonar, hay un bloqueo en ti. No has conocido o no conoces a Dios como la palabra de Dios enseña. Tal vez conoces a un Dios tradicional, a un Dios que te contaron tus padres, a un Dios que te contó la tradición, no al Dios verdadero de la Biblia. El verdadero Dios está lleno de amor hacia su creación. De ahí que nos haya brindado el don del perdón, ¿sí? Porque es un don, es una capacidad que tenemos, que se adquiere. En efecto, para algunas personas no es fácil distinguir, ¿sí?, al Dios justiciero del Dios de amor y misericordia que la Biblia nos enseña, ¿sí? Y así nunca conseguiremos perdonar de verdad si no entramos antes en una relación con el verdadero Dios, ¿sí? Necesitamos tener una relación viva y sana con nuestro Dios a fin de poder otorgar un perdón cabal. Si tú ahorita tienes bronca con Dios, ¿sí?, necesitas arreglar eso primero, ¿sí? Necesitas conocer a Dios como se debe. Conocer al verdadero Dios por medio de su palabra,
Y repito, no por medio de la tradición. Es fundamental examinar atentamente nuestro concepto de Dios y de corregirlo si es necesario, porque no podemos quedarnos para siempre con imágenes falsas, infantiles de Dios, de juez despiadado o de padre legalista. Estos dioses, en minúscula lo resalto, hacen a sus adeptos incapaces de perdonar. ¿Sí? Pero no son solamente estas imágenes falsas de Dios lo que puede hacer u obstaculizar el perdón, ¿sí? También existe un Dios, en minúsculas lo digo, cuyo perdón parecería estar condicionado por los perdones humanos. Y aquí quiero que veamos también desde otro punto de vista otra cita de Mateo 6. Fíjate bien. Mucha gente tiene el concepto siguiente: Dios solo me perdonará si yo no siento nada por el prójimo que me lastimó. ¿Sí? ¿Creen que perdonar es tener amnesia, es olvidar por completo o no sentir ya nada por esa persona que los hirió? Y eso no es real, ¿sí? Esta manera de considerar el perdón está muy extendida, pero condiciona un acto de perdón recompensa, ¿sí? Lo que conduce a pobres perdones humanos, ¿sí? Que no se realizan de corazón ni purifican de todo nuestro interior, nuestra alma, ¿sí? Es posible precisamente que esta forma de concebir el perdón, ¿sí?, provenga de una mala interpretación de esta cita de Mateo 6, 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? No se puede comparar el perdón de Dios con los méritos propios de los perdones, ¿sí? De los propios perdones, quiero decir, ¿sí? La concepción de un Dios que negocia no encaja con la infinita misericordia divina y puede crear una confusión enorme, ¿sí? Un atasco enorme en la vida espiritual, ¿sí? Especialmente en los que se sienten incapaces de perdonar o para quienes confunden el perdón con los sentimientos. Este mal concepto del perdón solo producirá perdones falsos o que estas personas se declaran incapaces de perdonar. Fíjate bien, es necesario entender que el perdón no es un acto de voluntad que dependa exclusivamente de uno mismo, ¿sí? Y que debe aplicarse el nombre de un precepto o ley, sino que es ante todo fruto de la conversión del corazón, ¿sí? De la apertura a la gracia de perdonar. Esta conversión, aun cuando en algunos casos puede ser inmediata y espontánea, normalmente nace, madura, va creciendo, va evolucionando en un periodo de tiempo, ¿sí? Para entender esto, vamos a recurrir a la parábola de los dos deudores que encontramos ahí en Mateo 18, 23 al 35, ¿sí? Fíjate bien, esto que les mencioné acerca de Mateo 14, 6, 14 y 15, tiene que ver, ¿sí?, con alguien que no ha entendido que puede perdonar
porque Dios, ¿sí?, lo ha transformado, lo ha cambiado, ha conocido a Dios, ¿sí? Y para eso nos va a aclarar esta parábola, ¿sí? Se las voy a platicar, ya la hemos leído, Mateo 18, del 23 al 35. Es donde el Señor compara, ¿verdad?, al reino de los cielos. Es semejante, dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿sí? Entonces, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿sí? Es decir, era una deuda impagable, ¿sí? A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, ¿sí?, es decir, el rey, que aquí representa a Dios, ¿sí?, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Luego este deudor se encontró con uno de sus empleados que también le debía, y le rogaba a sí mismo: perdóname, te lo voy a pagar. Y ¿qué hizo? No le quiso perdonar la deuda y lo manda a encarcelar, ¿sí? Al enterarse el rey de lo que había hecho, le mandó llamar. ¿Y qué le dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se le debía. ¿Cuál es la esencia aquí que debemos de entender? ¿Sí? Dos aspectos de esta parábola que quiero destacar. Una, es el rey, es decir, Dios, quien en este caso toma la iniciativa de hacer el gesto misericordioso, ¿sí? Dios toma la iniciativa de hacer misericordia, ¿sí? Segundo aspecto, el deudor privilegiado no se deja conmover ni influenciar por la generosidad de su acreedor, lo que por supuesto le habría llevado a perdonar a su vez a su propio deudor, ¿sí? Si él se hubiera convertido de corazón, sabiéndose perdonado por su rey, habría cambiado en su interior y no habría tenido ningún obstáculo para otorgarle el perdón a su vez al deudor, que le debía mucho menos que lo que le fue perdonado a él, ¿sí? No acogió en profundidad el perdón de su rey, ¿sí?, permitiendo que le transformara su vida y le hiciera capaz de tener un gesto de clemencia semejante, de modo que se condenó a sí mismo, ¿sí? Aquel perdón, ¿sí?, aunque este acto de perdón es un acto también divino que nos libera de nuestra condena humana, finalmente somos nosotros quienes decidimos llevarlo a cabo o no, ¿sí? Pero no es que esté condicionado a si yo no perdono, Dios no me perdona. No, ese no es el punto. El punto es que si de veras tú eres consciente del perdón de Dios, tú eres convertido, tú eres transformado
y entonces nace de ti, de tu riqueza interior, del amor de Dios en ti, la capacidad de perdonar, ¿sí?, a los que te ofenden, a los que te deben, a los que te hieren, ¿sí? No es que su misericordia esté condicionada a nuestro propio perdón, sino que el deseo del perdón del prójimo es la entrada al recinto de su misericordia, ¿sí? Perdonar nos introduce en la misericordia divina, no nos hace su causa. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí? Es lo que quiero dejarles muy claro antes de la última parte, que la vamos a dejar para después, ¿sí? Porque ya en la siguiente parte vamos a hacer el cierre, vamos a hacer la última etapa. Ahorita vimos también la etapa 11, que fue abrirse al perdón. Vamos a dejar pendiente la 12, que es tomar una decisión. Y vamos a hacer una conclusión muy importante, ¿sí? Así que vamos a orar para terminar por hoy. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque al sabernos perdonados, dignos de perdón, Señor, al conocer tu amor, de acuerdo a tu palabra, no de oídas, Señor, sino que al conocerte de una manera cercana, de una manera personal, hemos recibido, Señor, esa capacidad, ese amor y todo lo necesario para poder perdonar, Señor. Cuando alguien se sabe perdonado a tal magnitud, Señor, no podemos seguir igual, no podemos no cambiar, no podemos no ser convertidos, Señor, no ser transformados. Algo tiene que pasar en nuestro interior, algo tiene que manifestarse desde nuestro interior hacia afuera, y es tu amor, tu compasión, de la que ahora participamos, Señor, y que nos capacita y nos da la fuerza necesaria, la convicción y el entendimiento también de que podemos nosotros perdonar, y estamos abiertos a ello, Señor. Con tu ayuda podemos perdonar aún el más grave agravio, aún la más grave ofensa, porque ya no somos solo nosotros, ya no estamos solo con nuestros recursos, ahora te tenemos a ti, Señor. Ahora tú eres quien nos cambia, quien nos sana, quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos ayuda. Y cuando entregamos todas nuestras cargas en tus manos, bendito Dios, podemos ser sanados como este misionero, Señor, que decidió dejar de pelear con sus propias fuerzas, decidió hacer a un lado su orgullo y entregarse por completo a ti, reconociendo tu señorío, reconociendo que no es autosuficiente, sino que te necesita a ti. Así también nosotros te necesitamos a ti. No somos autosuficientes, te necesitamos a ti en cada área de nuestra vida, Señor. Te necesitamos para perdonar. Sana nuestro corazón. Libéranos, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.